Esperamos la señal del dador de la vida, pero el tiempo no era llegado. Perdido el recuerdo de la pristina cueva. No nos reconocíamos, éramos solo máscaras, rostros ajenos, máscaras. Gente sin apellido, sin espejo, donde reconocemos. El tema de esta tarde, ¿qué quería? La identidad ancestral de los guisardos, compartido para todos nosotros por el licenciado Hugo Díaz. Él posee una licenciatura en Contaduría Pública por parte de la Universidad de El Salvador y otra en Arqueología por parte de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Cuenta además con un máster en Gestión Ambiental del Centro Europeo de Posgrado y especializaciones en Defensoría de Derechos Humanos en la UNAM, Derechos de los Pueblos Indígenas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, y sobre patrimonio cultural inmaterial y las herramientas para la gestión comunitaria y compartida cristiana. Asimismo, fue parte del último taller de actualización de la lista indicativa de patrimonio cultural y natural de El Salvador, que contó con el apoyo de la universidad. Formó parte de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura desde el año 2012, unidad técnica de la que fue director desde 2016 hasta 2020. Actualmente se desempeña como arqueólogo consultor y apoyo técnico de comunidades indígenas de la UNSARCO en la defensa de sus territorios desde una perspectiva biocultural. Con ustedes, honorable público, el licenciado Hugo Díaz. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Mil gracias a la asociación, mil gracias también a las personas presentes. Veo caras conocidas de personas que admiro mucho y también que aún no nos conocemos, pero esperamos tener algún vínculo, ¿verdad? Igual creo que es una sorpresa para mí que haya tanto niño y niña, que yo creo que es la base de toda esta revitalización cultural. El tema que vamos a ver ahorita, lastimosamente, creo que no se alcanza a ver. Vamos a ver de forma rápida lo que es identidad, por lo que decía el compañero que me antecedió, qué es identidad y cómo la identidad articula todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y también cómo la identidad no solo es una, sino que son varias. Y Izalco creo que es la muestra más grande que tenemos en El Salvador de cómo se fusionan distintas identidades y cómo se forja la cultura indígena. Posterior a eso, vamos a hacer un repaso rapidito para ver cómo dentro de la identidad está vinculada la solidaridad. Y que la solidaridad es el elemento que nos volvió humanos y humanas. Es lo que nos hace personas. Para ver después una de las cosas importantes que creo yo en el recorrido que tiene por delante la asociación, y es la diferencia de ir desde la multiculturalidad hasta la interculturalidad. Y finalmente, por cuestiones de tiempo, vamos a ver la raíz más profunda del territorio y de la memoria de los Izalco, que fue registrado en 1524 como Tecpan Izalco. Y pues la identidad puede ser abordada desde la psicología, desde la sociología, desde la misma arqueología, desde otras ciencias como la filosofía y también de forma más integral desde la antropología, ¿verdad? Para no detenernos tanto en este concepto que es bien complejo y que pasaríamos hablando horas y horas, por el momento vamos a decir que la identidad tiene que ver con quiénes somos y quiénes son los otros. Quiere decir qué nos diferencia con los otros, ¿verdad? Lo que en la antropología se conoce como la otredad. Y esto implica, ¿verdad?,
que debemos de hacer comparaciones entre las distintas expresiones culturales, como lo acabamos de ver aquí en el Costan Cuyame, cómo se han mezclado todas esas identidades. Entonces tenemos que ir haciendo comparaciones con las gentes para encontrar nuestros puntos en común y nuestras particularidades. Las diferencias, contrario a lo que muchas personas creen, la diferencia enriquece todos los procesos culturales, porque como veremos más adelante, los Izalcos es uno, pero a la vez es diverso. Aceptar esa diversidad es lo que nos va a convertir en una sociedad viendo hacia el futuro. También, por medio de estas comparaciones, vamos a interpretar que poseemos y compartimos una misma identidad, pero también distintas identidades. De ahí que otra de las bases de la identidad es la cultura. Y la cultura es otro concepto totalmente complejo. Algunos lo estipulan como que es una red simbólica la cual nos une, nos vincula, pero también nos desvincula. Pero es como la base de lo que sería la identidad. Y la cultura se expresa en lo que nosotros y nosotras hacemos, tanto material como inmaterialmente. De ahí sale, por ejemplo, lo que mencionaba el compañerito, los rasgos culturales, las expresiones culturales, y también todas estas rasgos culturales o expresiones nos particularizan como individuos. Entonces tenemos que la identidad tiene dos dimensiones distintas, la colectiva y la individual, pero no nos vamos a meter, ¿verdad? Sin embargo, hoy vamos a abordar 3 elementos. Vamos a ver cómo la identidad está basada en la solidaridad, que es el sustrato de la identidad, la solidaridad como el fundamento, como la base. También vamos a ver lo que sería la memoria, como la forma en que la identidad se propaga, se expande y también se revitaliza a cada momento. Y vamos a ver lo que sería el territorio, que es donde se expresa materialmente esa identidad. Como era de esperarse, el territorio en los Izalcos tiene una historia bastante larga, de por lo menos unos 9.000 años, pero nos vamos a remontar a unos 2.500, 3.000 años más adelantito. Entonces, hay unos investigadores que estipulan que la evolución no hubiera sido posible sin la solidaridad. Y eso se expresa a cada momento en los fósiles humanos de los homínidos que han localizado, y que, por ejemplo, existen personas que tenían fracturas o que ya son de bien avanzada edad, que lograron sobrevivir. Eso significa que hubo apoyo colectivo, que hubo solidaridad entre ese grupo, y que esa característica también, al igual que otros conceptos que están dentro de la evolución, ha sido definitivo para poder transformarnos en la especie que somos actualmente. Aquí tenemos lo que sería la familia humana, que viene desde los homínidos, que es la familia a la que pertenecemos. Más adelante hay un naturólogo, zoólogo y filósofo, Piotr Kropotkin, que establece, a contraposición de lo que Darwin decía, que el más apto es el que sobrevive, él establece que en realidad las especies en las que hay solidaridad son las que logran acelerar y logran mantener un proceso sostenido evolutivo, y que el ser humano es la expresión más grande de ese proceso, ¿verdad? Y él dice que el hombre no constituye una excepción en la naturaleza. También él está sujeto al gran principio de la ayuda mutua, que asegura las mejores oportunidades de supervivencia, solo a quienes se prestan mutuamente el máximo apoyo en la lucha por la existencia. Quiere decir que la solidaridad, cuando nosotros encontramos todas esas expresiones de apoyo mutuo, en realidad es la máxima expresión humana, la más grande.
en un lugar como Izalco, donde conviven distintas identidades, donde conviven distintas expresiones culturales, la ayuda mutua, la solidaridad debe ser el camino para lograr el equilibrio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y con base en esto, tenemos un concepto que es bastante aplicable en los Izalcos, que es de Ignacio de Yacuría, el jesuita, y él dice que la realidad histórica es el último estadio de la realidad en el cual se hacen presentes todas las demás. Es el que llamamos realidad histórica. En él la realidad es más realidad porque se halla toda la realidad anterior. Suena repetitivo y suena también complejo, pero en realidad Izalco, para poner el ejemplo, el Izalco actual resume todas y cada una de los Izalcos anteriores. El Izalco mesoamericano, el Izalco de la ocupación castellana, el Izalco de la República y el Izalco moderno. Este concepto es esencial para buscar la solidaridad, porque quiere decir que los Izalcos como identidad y como cultura no es uno, son varios actuales y varios en el pasado. Cuando entendamos esa diversidad, cuando entendamos que todos los conflictos que se han generado en torno a esas identidades es porque están conviviendo, y cuando se convive, lógicamente, va a haber atracción, pero también van a haber momentos de conflicto. Entonces, la realidad histórica este concepto filosófico es vital para cualquiera que vaya a abordar el tema cultural, porque no podemos entender a una sociedad desde la actualidad. En la arqueología tampoco la podemos entender solo desde el pasado, y la antropología tampoco la puede entender en ese espacio entre la arqueología y el presente, sino que tiene que ser de manera integral. Y repito, tal como dice ahí, el Izalco actual es a donde se haya resumido todos los Izalcos anteriores. Así que eso da paso a otro concepto. Como sabemos, o como hemos mencionado, que el Izalco actual es la expresión última de todos los otros Izalcos, hay varios conceptos que tenemos que ir mencionando. El primero es la multiculturalidad. El segundo es el multiculturalismo. Y por último está la interculturalidad. Para resumir, la multiculturalidad es cuando hay una mera presencia de diversas culturas. ¿Podemos decir los Izalcos es multicultural? Sí, es multicultural. Pero eso no nos lleva a nada. El multiculturalismo, en cambio, acepta que hay multiculturalidad y la reconoce como tal, pero no va más allá. Mientras que la interculturalidad es una propuesta de organización sociopolítica. Veamos lo político no como lo partidario, a lo que nos tienen acostumbrados, sino lo político en su contexto más amplio y social, ¿verdad? Y fomenta las relaciones entre esa sociedad diversa. Y también posee una dimensión ética consistente en el esfuerzo por la igualdad con un respeto por la diferencia. Y eso también lleva al compromiso y a la corresponsabilidad de todos los grupos que componen esa sociedad. Y se basa en la paz, en la cohesión y en la participación. ¿A qué nos lleva la interculturalidad? Nos lleva de nuevo a la solidaridad, ¿verdad? Y aquí tenía un cuadro que no creo que se vea, pero es el camino. La identidad tiene que ser solidaria para poder generar una perspectiva de interculturalidad. Cuando Izalco asuma su interculturalidad, vamos a poder hablar de temas espinosos como el 32, por ejemplo, entre los distintos estratos sociales de las distintas identidades y las distintas culturas. Vamos a comprendernos desde la solidaridad para intentar respetar las diferencias identitarias. Ese yo creo que es el máximo reto que tiene la asociación ahorita, de caminar hacia la interculturalidad. Y esta interculturalidad posteriormente
reflexiones enormes. Por ejemplo, en los pueblos de México, los movimientos zapatistas que están bien avanzados dentro de los procesos de interculturalidad a partir de la solidaridad y de la autogestión, que hay otros elementos. Tomando en cuenta eso, vamos a irnos un poquito más para atrás para ver qué tan intercultural son los Izalco. Por cuestiones de tiempo no vamos a irnos 9,000 años atrás, ¿verdad? Desde el aparecimiento de la agricultura, cómo se fue gestionando el ser humano, cómo crea sus paisajes culturales, quiénes ocupan, sino que nos vamos a ir a las expresiones del 3000 para acá, y vamos de 3000 años antes del presente, y vamos también a generar un poquito de discusión en torno a dos cuestiones que son sensibles. En primer lugar, lo que significa Izalco, que hemos estado haciendo unos ejercicios de reflexión con el Tamaistiani sobre el nombre, y también sobre el significado de Pipil, que son propuestas, ¿verdad? Para ello, vamos a ver un sitio arqueológico que está ubicado en las costas de Ahuachapán. Yo sé que se preguntan que por qué estoy hablando de Ahuachapán si estamos en Izalco, estamos en Sonsonate. Ya vamos a ver adelante por qué. El sitio arqueológico El Carmen, que formó parte de Tecpan Izalco, está datado aproximadamente para el 1500 con radiocarbono. Es un pequeño montículo que se encuentra en las costas de Ahuachapán, que consistía en una ocupación doméstica, casas y hornos para la fabricación de cerámica, y ahí se localizaron la cerámica más antigua que se ha registrado en el país. Lo cuadran a 1500 años, aunque la fecha de radiocarbón tiene ahí un juego de más o menos una calibración, ¿verdad? Y la arqueóloga guatemalteca Bárbara Arroyo, que le excava en los 90, establece que no se habían obtenido fechas tan tempranas para el formativo temprano en Mesoamérica. El formativo temprano es el mismo periodo preclásico, que es el preclásico temprano. Y justo este sitio es el que establece el límite más antiguo de ese periodo, 1500 años. Aquí tenemos la imagen de los tiestos de la cerámica más antigua, que son fragmentos de tecomate, pero tecomate arqueológico, que es una forma globular de cuello restringido. Y también Pora Mallory menciona lo mismo que menciona Bárbara Arroyo. Dice que alrededor de 1500 a.C., según los investigadores, para ese momento no se habían obtenido fechas tan tempranas en Sudamérica, lo cual significa una evolución temprana en la costa pacífica de Mesoamérica, una complejidad cultural reflejada en los usos de las tecnologías, especialmente en la producción de obsidiana, piedra y cerámica. Entonces, en los Izalcos, en el antiguo Tecpan Izalco, se encontraba el Carmen, ¿verdad? Esto también tiene otro aporte, porque quiere decir que posiblemente las ocupaciones más antiguas están vinculadas a la cantidad de recursos que existen en las costas y la facilidad de conseguir comida, por así decirlo de forma simple, ¿verdad? Otro que tenemos que es intermedio, nos vamos a ir saltando, aquí nos vamos a saltar al 900, 750 a.C., es Tapachulcut. En Tapachulcut, no sé si alcanzan a ver, hay un complejo estela-altar. Una estela como esta es la que está en el parque, y de estas estelas hay de una forma asombrosa varias, desde Huayúa, Nahuizalco, Los Izalco, y a llegar a lo que sería la zona costera de Nahulín, y están vinculadas al mismo periodo, solo que un poquito más reciente, al preclásico, y de acuerdo al complejo cerámico Colos, es entre el 900 y el 750. Este sitio nunca fue excavado, pero yo creo que va a ser excavado próximamente. Vamos a ver qué nuevos datos nos arrojan. Pero lo que ustedes tienen en el parque es un tesoro que ya tiene casi 2900 años, ¿verdad? Es de cuidarlo y no dejarlo tan expuesto. De ahí nos vamos a Tacuzcalco, y Tacuzcalco también nos lleva a una gran pregunta: ¿qué somos, mayas o somos náhuatl, ¿verdad?
Tacuzcalco responde en cierta parte a esa pregunta, pues Izalco tiene las dos ocupaciones, tiene una ocupación maya y tiene una ocupación náhuatl. Tacuzcalco, las estructuras más grandes posiblemente son mayas y las estructuras más largas y más pequeñas son las náhuatl y son las que encontraron los españoles en funcionamiento cuando llegan en 1524. Y aquí también aparece una de las cerámicas más antiguas del territorio, que también tiene que ver con colos, con el que es, si ustedes recuerdan, es el mismo que tenemos para Tapachulcut, que va también más o menos para esta misma datación. Cada arqueólogo estipula los límites de forma distinta, pero Tacuzcalco tiene por lo menos 3000 años de ocupación continua, desde esta ocupación colos hasta la actual, ¿verdad? Y Tacuzcalco también, esta es una de las cerámicas más antiguas, esta es una de las estructuras de Tacuzcalco, la estructura 5, y Tacuzcalco también tiene registro de la ocupación castellana, pertenece al momento del contacto, muy posiblemente el 13 de junio de 1524, de acuerdo a la datación que hace Lardey Larín, ¿verdad? El nombre está en náhuatl, Tlacochcalco, porque quien lo registra son los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas hablaban náhuatl, venían del centro de México y eran el segmento más fuerte de los indígenas amigos de los castellanos. Que eso es una cuestión compleja, ¿verdad? Aquí tenemos cómo lo representan, y los grupos náhuatl del centro de México representaban a sus antiguos municipios, o al tepet, los representaban como un cerro y con el logograma sobre el cerro. Entonces, este cerro junto con esto significa el lugar de la casa de los dardos. Así se leen estos ideogramas, ¿verdad? Por cierto, por Tacuzcalco por la destrucción del sitio arqueológico, es que se genera toda una reflexión teórica, donde parte de esa reflexión es lo que vamos a ver ahorita, desde dónde se remontan los Izalco, o cómo es que se trabaja toda esta parte de los Izalco. Y para eso es necesario mencionar que los grupos náhuatl, ya estaban asentados los mayas, los grupos náhuatl llegan a estos espacios, a este territorio, entre el 850 y el 1200, y vienen desde el centro de México. Si nosotros vemos los mapas de expansión del yuto azteca, específicamente del náhuatl, podemos ver más o menos cómo es que se trazaron esas rutas, hasta llegar a lo que actualmente es el occidente del Salvador. Y hay una fecha importante que es esta, porque posiblemente esté vinculada a la erupción del Ilopango. Quiere decir que cuando ya se estaba recuperando el territorio de esa mega erupción, vienen los grupos náhuatl y comienzan a expandirse dentro del territorio. ¿Por qué es importante el Ilopango? Porque muy posiblemente es la forma en que se debilitan los grupos mayas, y es la forma en que los náhuatl logran penetrar el territorio. Posiblemente la llegada también es por la costa, se ingresan a través de la costa del Bálsamo, que ahí están unos sitios arqueológicos bastante interesantes, y después con otro evento simbólico, social, económico y político, que es el colapso maya, ingresan a los valles internos. De ahí que la toponimia, como les decía, también habla de lo ancestral que son los Izalco. Ya les pude explicar lo de Tacuzcalco, pero también en el Códice de Tlaxcala está registrado el río Sensunapan, que en realidad es una redundancia, porque estoy diciendo río grande. Entonces está el Sensunapan, que se traduce como río grande. Así lo traduce, por ejemplo, el Tata Sabino de Nahuizalco, que es un nahuablante, que por las consecuencias del 32 traduce absolutamente todo. Pero también el Tata Tepas Lapas, de la Iniciativa de Portadores del Náhuatl,
dice que lo más conveniente es llamarle los innumerables ríos o donde se juntan los muchos ríos. Pero si vemos, los tres conceptos son similares. Los tres conceptos llevan hacia el río grande, porque todos esos ríos hacen un solo río y es el río grande. Entonces, los topónimos náhuatl de todo el occidente, gran parte del Salvador, y los topónimos de otras lenguas madres en nuestro país hablan de esa ancestralidad. Pero también tenemos desde la arqueología cómo podemos ver esos topónimos reflejados en el material cultural, que el material cultural, como ya habíamos dicho, es lo que se produce desde la identidad. Y aquí tenemos una figuría que fue encontrada en Nahuilingo, en el Nahuilingo prehispánico. Muchos creen que Tacuzcalco es el mismo Nahuilingo prehispánico, pero son totalmente distintos. El Nahuilingo prehispánico estaba un poquito más hacia lo que sería el nororiente de Tacuzcalco, y un señor cultivando la tierra encontró una posible ofrenda y encontró justo esta figuría. Le pareció interesante el hallazgo, y de tan interesante que le pareció que lo pegó en un poste, que es lo que no se puede apreciar aquí, pero aquí se mira un poco el cemento para que la gente la pudiera ver. Eso es parte de la identidad. Desde la arqueología más ortodoxa se podría decir que eso no se debe hacer, ¿verdad? Pero en realidad, si se considera hacia los pueblos indígenas y se considera también la importancia de estas piezas hacia los pueblos, no hay por qué delimitar estas acciones, solo que hay que cuidarlas, ¿verdad? Porque tiene una gran potencialidad. Aquí, nosotros tenemos en la aritmética mesoamericana o en la matemática mesoamericana, no maya, porque la numeración no solo es maya, la ocuparon todas las culturas mesoamericanas, tenemos 1, 2, 3 y 4, el número 4. Y también tenemos el símbolo de Ulin, que es movimiento, que lo tiene justo. Posiblemente este sea un personaje de la élite, por el peinado muy posiblemente sea un hombre, y formaba parte del centro cívico ceremonial, o sea, del lugar más importante de Nahuilingo. Y si hacemos nosotros una remembranza, Nahuilingo significa el lugar de los 4 movimientos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 movimientos. Así dialogamos con el pasado los arqueólogos. Y así dialogamos con el presente, que es lo más importante, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo en una pieza de este tamaño tenemos una enorme información, no solo para el pasado, sino que para el pueblo actual y también para los Izalco. De esta forma, la multiculturalidad la tenemos que entender de formas vastas y grandes. Por ejemplo, lastimosamente no se ve un mapa de El Salvador, pero tenemos las distintas ocupaciones que encontraron los castellanos en 1524 y que desmontan muchos no le llamemos falsos históricos, de los intentos por buscar una raíz. Por ejemplo, que Cuxcatán es todo El Salvador. Eso es falso. Cuxcatán no es todo El Salvador. Aquí tenemos la ocupación chinca, una pequeña, bueno, aquí están los Izalcos y aquí está Cuxcatán. Tenemos una ocupación chinca en lo que sería Ahuachapán, una pequeña ocupación que estaba bien hacia el occidente. Tenemos la ocupación chorti en la zona norte, principalmente Chalatenango y la zona más norte de Santa Ana. Tenemos también una ocupación pocomán, que es la que estaba en Chalchuapa, que es bien interesante porque se ha registrado en las distintas fuentes que, aunque eran pocomames, lo que hablaban también eran náhuatl, pero solo los hombres, porque son los que comerciaban, entonces eran bilingües. Tenemos los nahuas, que generalmente se pone como frontera el río Lempa,
que es una frontera cultural, además de una frontera natural. De ahí, del Lempa hacia el oriente, tenemos a los Lencas, también tenemos a lo que serían los Cacahuira, y tenemos una pequeña ocupación de Chorotegas, que también son nahuas, que son los que llegan hasta Nicaragua. Entonces aquí hay dos cosas que recalcar. La primera es que no todo el territorio era náhuatl, no todo el territorio se llamaba Cuxcatán. Y la segunda, que Cuxcatán era por así decirlo, un municipio dentro del territorio náhuatl. Pero que dentro de este territorio también habían otros como los izalcos. Y habían otros que han mantenido su nombre en plural. Los nonualcos, los texacuangos. Todas estas son formas que tienen que ver con la distribución territorial que tenían estos grupos para este momento. Entonces, en realidad el territorio náhuatl estaba compartido por distintos núcleos de poder, donde Cuxcatán era uno más, que no sabemos con la información que se tiene, pero muy posiblemente el centro de poder más fuerte era los izalcos. Pero ya vamos a ver por qué los izalcos se sacan de lo que ahora es el concepto de Cuxcatán. Tenemos la primera vez que se menciona a Tecpan Izalco, lo hace Pedro de Alvarado en una carta de 1524, la segunda carta de relación, y este es el recorrido que él hace. Aquí está un mapa de El Salvador también. El primer lugar que él reporta es Mopicalco, el segundo lugar es Acatepeque, el tercer lugar es Acaxual, Acajutla o Axxotla, el cuarto tenemos Atacuxcalco, el 5 Miahuatán, el sexto Atehuán y el séptimo Cuxcatán. Este posiblemente, lo más seguro es que sea Teos y este es Cuxcatán. Este es el recorrido que él hace en 1524, llega hasta acá, Cuxcatán, donde se da uno de los actos más heroicos, porque toda la gente se había ido hacia las montañas y le dicen los enviados de los Tatoani que si algo quiere, que vaya por ellos, ¿verdad? Y le dicen que no reconocen ni a su rey ni a su Dios. Esa es una de las frases que el mismo Alvarado registra. Pero también es necesario recalcar que aquí se da una guerra cuerpo a cuerpo, como la que se tuvo en Acajutla y como la que se tiene en Tacuxcalco. Pero aquí ya implementan una guerra de guerrillas. Ya miran que no le funciona el cuerpo a cuerpo porque es mucho más grande el contingente y se van hacia las montañas. Por eso es que aquí recalca Pedro que todos se han ido, ¿verdad? Le echa la culpa al invierno, no tiene el valor de ir a buscarlo a las montañas y se regresa a Guatemala. De aquí es importante esto, Mopicalco, que ya vamos a ver qué tiene que ver con los izalcos. Los tlaxcaltecas, como ya les mencionaba, también hicieron su registro de las batallas en las que participaban y les servían como pruebas o evidencias de la participación en las luchas. Esta tenía el objetivo de obtener beneficios, tierras principalmente, por eso que están los barrios mexicanos, ¿verdad? Hay barrios mexicanos en Sonsonate, en San Salvador, y había barrios mexicanos en San Miguel de la Frontera, y es por la participación de los tlaxcaltecas en las batallas que se tienen de resistencia entre las empresas expansionistas castellanas y los pueblos indígenas en resistencia. Todo esto que ustedes ven aquí es una manifestación ideológica, porque a los indígenas en resistencia los hacen desnudos y con armas un poco más simples, mientras que los tlaxcaltecas, que son los que están acá, se pintan ataviados para la guerra, cuando en realidad los dos ejércitos estaban vestidos igual. Incluso en esa misma carta de Pedro Alvarado dice que le tiene miedo, que espantan porque tienen lanzas de 5 palmos y tienen protección en todo el cuerpo. Pero por cuestiones de promoción, de adoctrinamiento,
lo hacen de esta manera. Sí, había un gran porcentaje ideológico aquí, porque el tlaxcalteca se pintaba de blanco cuando venía la guerra para asimilar a los castellanos. Y si ustedes ven, no se pintan más grandes que los castellanos. Son elementos bien interesantes. Pero los tlaxcaltecas reconocen a Catepeque de Caña, ¿verdad? El Cerro de las Cañas. Reconocen a Cuextla. Este es un guerrero huasteca que no sabemos qué está haciendo en los Izalco. Cuextla. Reportan Axxotlan, que posiblemente sea el núcleo del que dependía Caxual, o sea, Caxual mismo, y también reportan a Tlacuzcalco, pero cuando llegan a los Izalco, lo pintan de esta manera, y lo denominan Tecpan Izalco. Este símbolo fue descubierto por el arqueólogo que hizo la primera inspección en Tacuzcalco, cuando estábamos documentando para presentarnos ante los procesos judiciales, y él tuvo la visión más acertada y comenzó a investigar qué era esto. Él en un momento pensó que era cetro, porque parece un cetro, y comenzó a buscar en el códice de Tlaxcala y encontró este mismo símbolo en otros pueblos de Guatemala, y a todos esos pueblos les llamaban Tecpan. Entonces él asoció esto a un símbolo de poder, y tenía razón, pero no es un cetro, es un plumero. Y en otra del códice de Tlaxcala está este mismo símbolo, y lo portan la comitiva de Moctezuma Xocoyotzin. Entonces aquí lo podemos ver, en realidad es un plumero que conforma lo que sería la corona tlaxcalteca. La corona mexica, que es la que tendrían que portar estos personajes, no está, porque quien elaboró el documento fueron los tlaxcaltecas, pusieron sus símbolos de poder. Y está en medio de esta reunión, que es una reunión que se da en Tenochtitlan, en la cual están los representantes del Tlatoani, del territorio más fuerte para esos momentos en Mesoamérica, y el representante del rey de España, junto a la mal conocida Malinche, que en realidad se llama Malinali, hierba. Este es otro personaje interesante, porque ella es una mujer sumamente inteligente que fue base para la expansión castellana. Al final aprendió a hablar 3 idiomas. Cuando la conoció Hernán Cortés hablaba 2, hablaba maya, uno de los lenguajes maya, y hablaba náhuatl, y es la que pudo hacer para que él se entendiera con sus aliados y también con aquellos que no mucho. Entonces lo que está diciendo cuando menciona Tecpan se traduce como la casa de los principales, los palacios, ¿verdad? Y Tecpan también tiene que ver con la calidad de Pipiltzin, que es la calidad de noble. Entonces, la primera vez, cuando Pedro de Alvarado menciona Mopicalco, realmente está diciendo Mochizalco. Y Mochizalco en náhuatl significa todos los izalcos. Muchi es todos, e izalco el topónimo, ¿verdad? Todos los izalcos. Entonces, cuando Pedro de Alvarado ingresa en el río Aguachapa, lo que le dicen es que está ingresando a Muchizalco, está ingresando a todos los izalcos. Y hay una descripción de 1576 de Diego García de Palacio, en la cual menciona la extensión de lo que sería los izalcos, y dice que es la cosa más rica y gruesa que vuestra majestad tiene de estas partes. Comienza en el río Huachapán y acaba en Huaymoco. Huaymoco ahora es Armenia, ¿verdad? Y se va hasta la costa de Tonalá. Corre por la misma costa 10 y 8 leguas. De los dichos izalcos se van subiendo 3 leguas hasta un lugar que se llama Paneca, tan fresco y aún frío, que es el extremo de los lugares dichos.
esa es la extensión de los Izalcos. Por eso es que cuando yo hablo del Carmen, que está en Ahuachapán, estaba dentro de los Izalcos. Y aquí tenemos una pequeña aproximación, ¿verdad? Este es el departamento de Ahuachapán, perdón, de Sonsonate, Ahuachapán, Sonsonate, y aquí tenemos muy posiblemente la extensión de los Izalcos, tomando en cuenta lo que les mencionaba, el río Ahuachapán, el puerto de la Libertad, porque esa zona es la zona plana, es la zona en la que se puede transitar, hasta Apaneca, por acá, Tonalá y Huaymoco, que sería Armenia. Huaymoco muy posiblemente también esté vinculado a Quetzalcóatl en su advocación de Weimar. Es otro tema. Entonces realmente cuando los tlaxcaltecas vienen a estos territorios registran una confederación, la Confederación Izalca. ¿Por qué le digo Izalca y no izalqueña? Porque si nos vamos al náhuatl, la forma para los gentilicios tiene que ver la persona de Izalco. Entonces, la forma cuando termina en O es pasar la A. Por eso es que México, Mexica, Izalco, Izalca. No seríamos cuscatlecos, seríamos cuscatecas o cuscatagas, dependiendo del... Entonces, es una confederación y desde la poca investigación que se ha realizado, se propone que el lado norte sea Nahuizalco, el cuarto Izalco, Huaymoco podría ser su zona más oriental, Tecpan Izalco el centro y Tacuzcalco al sur. Aún desconocemos cuál podría convertirse en la zona occidental. Muchos se dieron en la cabeza buscando a Mopical, como muchos arqueólogos buscaban el sitio arqueológico y nunca lo encontraron, porque en realidad nunca existió. Lo que le estaban diciendo es que estaba ingresando a los Izalcos. Nunca íbamos a encontrar el sitio arqueológico. También lo confundieron con Acatepec, porque Acatepec posiblemente ya fue localizado. Y esto es importante porque las formas de gobierno ancestrales eran corporativas, autogestionadas y autonómicas. ¿Qué quiero decir con autonómicas? Que aquí, para acá, ya estaba posiblemente Cuscatán o estaba otro Altepetl. A esta forma se le llama Hueyaltepetl. Altepetl literalmente quiere decir el cerro de agua, pero es una conceptualización simbólica de la grandeza del territorio, porque tiene que ver con el territorio para los pueblos indígenas está vinculado a la vida en su totalidad. La naturaleza no es una cuestión aparte, sino que es una comunidad extendida de esa propia comunidad humana. Entonces, el Hueyaltepetl tiene que ver con esa concepción. Y también Tlaloc para el centro de México y Nuxulet para los Izalco tiene que ver con el agua que viene de las montañas. Entonces este concepto es bastante fuerte y consistía en 4 parcialidades. Cada una de las 4 parcialidades tenían otras parcialidades. Cuando nosotros investigamos para lo de Tacuzcalco, encontramos que hay otro Hueyaltepetl, el Hueyaltepetl Chalco en México, que tiene una parcialidad que se llama Tacuzcalco, y dentro de Tacuzcalco tiene una parcialidad que se llama Xotlán, justo como la teníamos aquí. Solo que el Hueyaltepetl Chalco la tiene en el norte. Entonces, creemos que las migraciones náhuatl del 750 a 800 traían todo ese conocimiento, todas esas formas simbólicas y las asientan en este territorio. No solo las asientan, sino que las recrean, las reproducen y crean una nueva identidad, que ya sería la identidad de los nahuapipiles, ¿verdad? Que nahuapipil es una forma que también los nombraron los otros. Así es que para 1532, que es el censo más temprano que se tiene, más antiguo, en 1532 está reportado todos estos pueblos que ya están pacificados por parte de los castellanos, ¿verdad? Y hay 2 datos importantes. Uno, que para este momento
4 años después de haberse instalado la primera ciudad formal, Ciudad Vieja, que se le conoce ahora en el territorio salvadoreño, todavía no estaba pacificado el oriente del país, porque los lencas son los pueblos que más resistieron y caen hasta 1539. O sea que se mantienen más tiempo, ¿verdad? Puede estar vinculado a las élites, porque la estrategia de Hernán Cortés, que tampoco era un cuidador de cerdos, tampoco era alguien ignorante, sino que era una persona con un gran conocimiento, la estrategia era tomarse las élites, y cuando las élites caían, caía el pueblo, ¿verdad? Entonces, al parecer, los pueblos lencas tenían unas formas de vida más colectivas, más agrupadas y menos estratificadas, y eso hizo que les costara. Incluso los lencas resistieron 2 procesos expansionistas, el de Hernán Cortés, que venía del norte, y el de Pedraza Dávila, que viene del sur. Les hicieron un sándwich y aún así resisten mucho tiempo más. Que son cosas que es de irlas reivindicando para los pueblos del oriente, ¿verdad? Y no, los pueblos del oriente no tienen que ver, la jota no tiene nada que ver con el guanacaste, pegarse al árbol o ir al sol. Eso son formas de cómo queremos buscar nuestras raíces, que es apreciable, pero son falsos históricos. Y el otro dato importante es que si ustedes ven, todavía, bueno, ya no está Ahuachapán ni Sonsonate, porque son los territorios que pasaron a Guatemala. Ahuachapán y Sonsonate son reincorporados a lo que ahora es El Salvador hasta 1824. Por eso que cuando la gente dice que en la Piedra Lisa, que está en Sonsonate, hasta ahí llegaba a Guatemala, tiene razón la gente, hasta ahí llegaba a Guatemala. Y son cosas que uno las cree que son datos curiosos, pero no se les da importancia, pero tienen razón. Y el otro dato importante es que los castellanos no entendieron, a pesar que la ocuparon por completo, la distribución territorial de los pueblos mesoamericanos. ¿Cuál es el dato que no la entendieron? Que Nahuizalco y Guaymoco lo dejan fuera de los Izalco, lo cercenan y se lo mandan a Guatemala. Esto es el peligro, por lo que viene ahorita en nuestro país, de manipular los territorios sin el consentimiento de las comunidades. Porque estamos haciendo particiones que lo que vienen es a dispersar identitariamente más, especialmente las poblaciones indígenas. Pero aquí tenemos que Nahuizalco queda dentro de Cuscatán y lo demás pasa a Guatemala. Yo personalmente creo que Cuscatán agarra mayor fuerza porque Ciudad Vieja, que está aquí, que es Suchitoto, la trasladan para el centro del país en 1545 y queda justo cerca de lo que sería Antiguo Cuscatlán, Antiguo Cuscatán, y también Cuscatancingo, que es el Cuscatán chiquito. Y como estaba cerca de lo que sería el asentamiento español, adquiere mayor fuerza. Si eso es así, cuando nosotros decimos que El Salvador es Cuscatán, estamos replicando el discurso de quien vino a ocupar el territorio, que no lo entendió, no alcanzó a comprender la magnitud de los territorios y generó una primera separación. Ahora bien, se ha dado una discusión también en redes sociales que si Pipil es una burla, porque algunas comunidades, principalmente de Santo Domingo, dicen que no les gusta que le llamen así, porque significa niño. Y si las comunidades indígenas lo dicen, pues así tiene que ser, ¿verdad? No se le va a llamar pipiles a la fuerza, sino que por el concepto de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas pueden establecer sus formas de identificarse. Sin embargo, pipil realmente es la forma en que nos conocieron los otros, los tlaxcaltecas. ¿Se acuerdan que la identidad está entre nosotros y ellos? Entonces ellos, cuando llegan al territorio, nos llaman pipiles. En realidad nos llamaron pipilsin. Y pipilsin tiene que ver con la gente de los Tecpantlac, de Tecpan, la gente de los palacios. Porque
los pipiltzin no eran mazahuales, que es el concepto del pueblo en general, sino que ellos no trabajaban, dice aquí Chimalpaín, que es un cronista indígena ya castellanizado, sino que se dedicaban se dedicaban únicamente al culto a su Dios, que para este caso, que es el Hueyaltepetchalco, es Tezcatlipoca, ¿verdad? Pero que también tiene que ver con los tlacoxcalcas. Entonces, como vemos, desde el centro de México se vienen tejiendo todas estas ideas y se plasman en este territorio. Cuando les llaman pipiltzin, a los pueblos de acá les están llamando nobles, les están llamando príncipes y princesas en el concepto castellano. Y eso es un dato sumamente importante porque también se refleja iconográficamente en el símbolo que los tlaxcaltecas ocupan para nombrar a nuestros ancestros y nuestras ancestras. Entonces, ¿cuál es el origen de los izalcos? Es origen noble. A diferencia del que nos han presentado, que también es la versión que se ha venido replicando por parte del invasor, ¿verdad? Donde indio es una palabra peyorativa. Nosotros también mencionamos que nuestros antepasados eran tribus, cuando no eran así, eran civilizaciones. Tribus es un estado social que lo dejamos hace 3.000, 3.500 años. Seguimos repitiendo, por ejemplo, que nos dieron espejos por oro, que es falso, porque en Mesoamérica ya había espejos, no nos pudieron comprar con nuestra imagen, y hasta las fuerzas progresistas dicen de que nos cambiaron espejos por oro, pero no. Yo les mencionaba hace poco que en Pocahontas hay una imagen que ella se sorprende al verse en el yelmo de Smith, pero después se está peinando en el río. Esas son las formas simbólicas que nos han ido alimentando nuestros procesos identitarios. Y por eso que son importantes estos diálogos, ¿verdad? Estos acercamientos. Y también que pipiltzin está presente en el nombre de Quetzalcóatl, pero en su advocación de Tula, de Tolteca, Tultec. Y ahí se llama Se Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Nuestro Señor, uno caña, serpiente emplumada. Topiltzin en este caso significa nuestro Señor, nuestro príncipe, nuestro noble. Entonces, si se ocupaban estos términos para reconstruir sus linajes, se ocupaban estos términos para nombrar a sus héroes culturales, ¿cómo va a ser una burla? Sin embargo, las comunidades de acá no se llamaban a sí mismas pipiltzin, se han de haber tenido sus nombres, izalcas, nahuizalcas, pero los otros así nos nombraron, y los castellanos en quien confiaban eran en los otros, y ahí es que agarran ese nombre y nos llaman nahuapipiles. Nahua es un nombre que tampoco es conveniente porque es lingüístico, porque hablamos náhuatl, compartiendo el yuto azteca o el yuto náhuatl. Entonces, él fue un rey sacerdote que tiene toda una saga, que Tula cae porque se emborracha y también comete otros errores, y es el Quetzalcóatl en su advocación terrenal. Después de toda su saga, Quetzalcóatl, que es bien similar a las otras cosmovisiones, se va hacia Venus y se transforma, ¿verdad? Y se está esperando su regreso para las culturas mexicas. Entonces, no podemos decir que es una burla porque en realidad los otros utilizaban esa palabra para denominar. Y Sahagún, que no se mira, menciona también cómo eran los nahuas, y los nahuas dicen que eran muy capaces, tenían sus señoríos, sus nobles, sus gobernantes que los regían, eran creativos como toltecas, artistas de las plumas, pintores, constructores, orfebres, trabajaban las piedras preciosas, hacían tejidos, eran grandes sabios. Y ahora los toltecas también se dividían en dos, los tlaxcalcas, pero también tenían otros que se llamaban los nonualcas. Eso explica la presencia de los nonualcas hacia el oriente de acá. Nonualca literalmente quiere decir los tartamudos, porque los toltecas llevaban a los nonualcas para que les esculpieran, y lo absorbió la identidad
tolteca, y ellos ya no hablaban su idioma materno, sino que hablaban el náhuatl, pero lo hablaban tartamudeado. Por eso es que es distinto llamar Nonualca a Pipil, porque una de las teorías es que Pipil viene de niño y porque hablábamos mal el náhuatl. Pero entonces no nos hubieran llamado Pipil, nos hubieran dicho Nonualcas, tartamudos. Todos esos conceptos son los que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Y por último, pues, sus descendientes son los que están en las comunidades. Quiere decir que él y él son descendientes de nobles. Que si nos vamos a la parte más justa, tendrían que poseer los territorios, ¿verdad? Pero tenemos que buscar las formas de cómo llegar a reivindicar a todos estos pueblos. Entonces, no hay una diferencia entre estas 4 personas, las Nansin y los Tatsin, con los nahuas de hace 500 años. Son los mismos nahuas, con otra identidad, porque su identidad ya está mezclada con otros elementos culturales ajenos a su propia identidad. Pero aún mantienen, ojalá no sea la última plática que tengamos, aún mantienen dentro de su tradición oral un conocimiento de por lo menos unos 1700 años. Porque acá no se hablaba de Tlaloc, acá se hablaba de Neshulet, acá no se hablaba, por ejemplo, de Quetzalcóatl, sino que se hablaba de la luna, de Tunantzin. Si nosotros regresamos y platicamos con estas personas, nos van a contar historias que se remontan a hace 1300, 1700 años. Así que muchas gracias y bueno, siempre es bueno recordar que la octava no va, ¿verdad? Que es la lucha que tenemos en el Censo Nampán. Muy bien, muchas gracias, su excelente ponencia y reconociendo nuestras raíces es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta para uno? ¿Alguien quiere que se le envíe? Muy bien. Pero Armando, ¿puedes pasar? Como siempre, disfrutando de la ponencia de Hugo Díaz. No razonamente para él, por favor. Le digo que también coincidimos en muchos esfuerzos. Correcto. Y que seamos un hermano también. Gracias. Hablaste de Lorilor de García de Palacios, 1578. 76. 1586. No, Sí, 76. 76. Diego García de Palacios también, cuando describe este territorio, dice que encuentra un territorio tan pequeño que se habla muchas lenguas, cosa del demonio, dice. Así dice, cosa del demonio, que es un territorio muy pequeño y se habla muchas lenguas. Y habla de Nahua, de Pocomán, y habla de Popoluca. No sé si sabes a qué se refiere cuando dice Popoluca, a qué grupo nahuas se refiere. Pues de acuerdo a una revista que encontré en el museo de finales de los 1800, los Popolucas posiblemente tienen que ver con los chincas. Por eso es que menciona que primero pasa por ese territorio y después ingresa acá. Entonces, los Popolucas están vinculadas a los chincas, pero también era el otro término para mencionar las lenguas no. ¿Cómo? Las lenguas no propias. Por ejemplo, la palabra chucho también aparece en esa revista y dice que es Popoluca del Oriente. O sea que en realidad posiblemente o está en Cacahuida o en Potón. Entonces era la forma de ver al otro, ¿verdad? Cómo nombrarle a la lengua que no era la propia. Igual que la palabra chontal, que es la que ocupaban los pueblos nahuas para referirse al otro, pero quiere decir salvaje, porque como el otro tiene que ser distinto a mí. Entonces los chontales eran los que no eran pipiles, los que no eran nobles, sino que eran los mazahuales. ¿Más preguntas? Hasta atrás dicen. Información, bueno,
tardes a todos. Buenas tardes. Yo quisiera saber si se puede compartir la bibliografía que usted consulta con toda esta información. Con gusto. Me gustaría también sobre, los libros que uno tradicionalmente nos han querido compartir históricamente, lamentablemente son los que el acceso que han tenido nuestra población a través de la educación privada y pública. Por ejemplo, Tlaloc, el dios Tlaloc, que está relacionado, vinculado al tema de la lluvia, al agua. Entonces acá se vincula con ese ser mitológico que tenemos en Izalco, como es la Huiancúa. Entonces digamos, como el otro nombre que tiene Tlaloc, pues yo es primera vez que lo escucho y me gustaría tener más información sobre eso. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la información de la Confederación Izalca, los compañeros de la asociación tienen un artículo. Ahí está toda la bibliografía que utilicé para el artículo. Creo que la pueden compartir, ¿verdad? Y Neshulet lo pueden encontrar en lo que sería la Biblia para los pueblos náhuatl de Izalco, que es de Jules Llena. Es un antropólogo que hizo un registro en 1930, justo antes del 32, que es un dato importante porque quiere decir que no estaba desestabilizada las cosmovisiones, y está en línea, pero si ustedes gustan, yo se los puedo compartir a la asociación y que lo hagan, que lo colectivicen, ¿verdad? El conocimiento debe colectivizarse. Se llaman Los mitos y leyendas de los pipiles de Izalco. Después lo cambia Lara Martínez y le llama Mitos de la lengua materna de los Izalco. Está en digital, las dos, la primera edición de los 70 y la segunda edición del 2014 o 2012. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Un amigo mío recientemente encontró una pieza, un fragmento cerámico, más o menos de este tamaño, con el símbolo Uli. Lo encontró en Victoriolate Norte. Tú hiciste como la piel del símbolo es encontrado en Tapuzcalco. Entonces a mí me pareció curioso porque también aquí en la zona norte de Victoriolate se encontró esa pieza. No sé por qué es tan importante. Bueno, Ulin es calendárico, es un símbolo. Ulin es un símbolo calendárico que significa movimiento, y yo he escuchado que algunas comunidades lo vinculan a la sabiduría. Ulin también es de suma importancia porque es la forma en que nuestros ancestros y ancestras observaban el cielo, que son estas formas que están acá. Básicamente eran dos palos así y se iba moviendo para poder ir observando el movimiento de los astros. Por eso es que Ulin es movimiento, pero también significa, por ejemplo, Talulin es terremoto, ¿verdad? Y para los mexicas, el quinto sol es el sol de los 4 movimientos, que va a ser destruido por un terremoto. Entonces, simbólicamente y cosmogónicamente es un símbolo de poder, ¿verdad? Nahuilingo, los 4 movimientos, tiene que tener sus características simbólicas, pero todavía no logramos saber a qué se refiere, porque esta pieza no es de Tacuzcalco, es de Nahuilingo prehispánico, que por cierto todavía están las pirámides de piedra, y ese es de piedra. Hay casas construidas, pirámides. ¿Saben a dónde está? Para quienes conocen, está hacia el noroeste del Pescadito de Oro. El Pescadito de Oro es parte del sitio arqueológico.
son un montón de sitios arqueológicos que reconoce Stanley Box, que le llama Santa Marta, le pone distintos nombres porque como en realidad son centros de poder, es un solo sitio arqueológico, pero cuando iban encontrando algo, por ejemplo, Huiscoyolate, yo casi estoy seguro que es la zona norte de Tacuzcalco, que formó parte de toda esa extensión de Tacuzcalco, porque Tacuzcalco rozaba con los Izalco, por todos los descubrimientos arqueológicos. Entonces, Ulin tiene una fuerza simbólica fuerte para los pueblos indígenas. ¿Más preguntas? Tenemos toda la tarde. Ahí está. Que nuestras culturas vinieron de México, pero algunas piezas arqueológicas encontradas en El Salvador, similares a piezas arqueológicas encontradas en México, las de aquí, a través del carbono 14 se descubre que son 2000 años más antiguas que las de México. Entonces, no cuadra la cuestión. No cuadra. Sí, bueno, la ciencia está en constante cambio, ¿verdad? Ahorita estoy esperando yo la tesis de la arqueóloga Margarita Cosic, guatemalteca, que está descifrando el códice de Tlaxcala, y ella dice que tiene datos que el náhuatl de acá es más antiguo que el yutoazteca hacia arriba. Entonces quiero ver en qué se fundamenta, porque no me ha querido dar una anticipación, ¿verdad? Pero si eso fuera así, hay investigadores que dicen que desde el sur también hubieron flujos migratorios hacia el norte, que son mucho más antiguos que los flujos migratorios del norte hacia el sur. Recordemos que, y es una de las cosas que tenemos que tener claro, las civilizaciones mesoamericanas no eran estáticas. Todos nuestros pueblos actuales están en las redes de comercio y redes tributarias que los castellanos utilizaron para poder desplazarse. Generalmente tenemos la idea de que vino Pedro de Alvarado, se paró en el Aguachapán y todo esto estaba en blanco. Ya existían carreteras ancestrales. Por ejemplo, en Sisimitepet, que están luchando contra la octava represa, ellos y ellas han identificado la antigua calle de los Izal, la que subían los abuelos y las abuelas con mecapal, ¿verdad? Y descubrieron también un sitio ceremonial en ese espacio. Entonces, esas antiguas redes están, y eso era un flujo constante. El cacao, hay las teorías más fuertes vino desde el sur, y nadie se explica cómo es que lograron mantener ese conocimiento o cómo lograron irlo cultivando para que se reprodujera hasta el norte. La papa también, ¿verdad? Entonces, eran comunidades que estaban en constante cambio. Hasta ahorita la ciencia nos las ha presentado un poco inmóviles y un poco estáticas. Por ejemplo, uno de los arqueólogos que más admiro, Julio Alvarado, siempre me decía, los niños desaparecen de la arqueología. Cuando la arqueología habla de niños, y las culturas tenían que tener niños. Pero como los arqueólogos y las arqueólogas no alcanzamos a ver el material cultural vinculado a los niños, no los podemos reflejar. Por eso es que la antropología es el complemento de la arqueología para poder ir atando esos cabos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.